Buenos días con todos, buenos días compañeros. Somos el grupo número 3 del proyecto Mangorquí y damos inicio a la entrevista con la doctora Juana Zabaleta, que nos va a, a ayudar y darnos un feedback sobre, más que nada relacionado a toda la mermelada de mango con ají. Adelante, doctora Juana Zabaleta, muy buenos días. Buenos días. Bien, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Qué gusto poderlos saludar, está muy bien, ¿no? Y gracias por la invitación, ¿no? Porque en realidad yo siempre considero que estos momentos en los cuales uno comparte con profesionales jóvenes como ustedes, ¿no? Y bueno, y uno que tiene un poquito más de experiencia, en realidad compartimos conocimientos, ¿no? Lo último que ustedes saben, ¿no? Y bueno, lo más antiguito que yo sé, ¿no? Entonces ahí vamos con el tema de su producto, está muy bien, ¿no? Que va a tener, ¿qué les digo? Que ver mucho, ¿no es cierto?, en los procesos de desarrollo y también en los procesos económicos, ¿no? O sea, ver un producto que tenga ciertas características, ¿no? Es porque existe un mercado que lo puede consumir, está muy bien, ¿no? Y lo que nosotros tendríamos que hacer es darle esas características de los componentes que tiene, ¿no? La materia prima, ¿no? Para que pueda, pues, ser más asequible, ¿no? A consumidores, ¿ya? Que cada vez saben más de nutrición, o sea, cada vez están más enterados de lo que son nutrientes, de lo que es saludable, de lo que les puede hacer mejor eficiencia en su vida, está muy bien, ¿no? También dependiendo de los estilos de vida que tengan, ¿no? Entonces aquí estoy, pues, Yana, a poder responder las preguntas que ustedes consideran. Listo, doctora, nos permite hacerle algunas preguntas para poder ¿no? Sí, Abordar claro que sí. todo este tema, ¿no? Y llegar a una conclusión, ¿no? Pero la primera pregunta es, ¿qué opinas sobre las propiedades que tiene el mango? Ah, En este bueno, caso, de verdad vamos a sí. usar mango papaya y que interviene mucho en nuestra preparación. Ah, qué bueno, ¿no? Bueno, en sí, el mango, ¿no es cierto? Es una fruta, ¿no? Que desde sus características organolépticas, ¿no? Es de verdad una maravilla, ¿no? Sí, deliciosa, está muy bien la apariencia, ¿no? Que tiene, ¿no? Nos invita ya a consumirlo, está bien, ¿no? Y cuando uno lo consume, pues se encuentra esa jugosidad, ¿no? O sea, la gran cantidad de agua que tiene, ¿no? Va a encontrar ese sabor dulce bastante acentuado, ¿no? Que también gusta mucho al ser humano, por lo tanto estamos hablando de la permanencia y que tiene de azúcares simples, que es parte de la fruta natural, estamos viendo. Bueno, y muy poca cantidad de proteínas, que es otro nutriente, grasas también muy poca cantidad, está viendo. Por eso es de que este grupo de alimentos son muy poco energéticos, está muy bien, ¿no? Sin embargo, ¿no? Van a tener otros compuestos, ¿no? Que no son muy estudiados o muy visibles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que le da esa característica de color intenso? ¿Está muy bien, no? Sí, tiene vitamina A, está muy bien, ¿no? En forma de betacaroteno, que son pigmentos que lo va a tener en concentrado el fruto, ¿no? Y también vamos a tener otro tipo de compuestos. ¿Cuáles son, no? Otros tipos de antioxidantes, está muy bien, ¿no? Y por eso es de que el mango se debería de aprovechar cuando hay producción, cuando es época de mango, ¿no? De ahí que tengamos muchas formas de exportar el mango, ¿no? Entonces, eso es lo que hace muy deliciosa la fruta, ¿no? En el caso del mango, ¿no? Entonces, ahora también hay que tener en cuenta de que el mango tiene fibra, está muy bien, ¿no? Esa fibra que forma parte de esa estructura, ¿no? Y que justamente le da esa resistencia a la fruta, ¿no? Que tanto nos gusta, ¿no? Y también la podemos, pues, utilizar en diferentes tipos de preparaciones, ¿no? Entonces, todos esos elementos van a ser muy buenos para el mantenimiento de la vida, para realizar las actividades, ¿no? Y por lo tanto, muy recomendable, ¿no? El consumo del mango. Gracias, doctora. Vayamos con la segunda pregunta. ¿Qué opina acerca también de las propiedades que tiene el ají, ¿no? El ají es muy usado en Ah, nuestra cocina peruana, entonces, sí. eh, Ujú. ¿cuáles, Ajá. cuáles son Miren, sus ve, propiedades? sí, el ají, ¿no es cierto? Si lo vemos desde un punto de vista botánico, también viene a ser un fruto, ¿no? Pero en realidad nosotros lo consumimos en pequeñas cantidades, ¿no? Debido justamente a estos componentes que tiene que le van a dar picor, ¿no? Pero también van a dar sabor, ¿no? O sea,
¿qué sería, no es cierto?, de nuestra alimentación con alimentos que no tengan sabor, ¿no es cierto? O sea, como muchas veces decimos, ¿no? Esos alimentos sosos, esos alimentos sin sabor, ¿no es cierto? Quizás, chicos, por eso es uno de los factores, ¿no? Porque hay muchos factores que intervienen justamente en que nuestra gastronomía sea tan bien vista, ¿no? O sea, cuando dicen comida peruana, uy, qué rica la comida peruana, ¿no? Tiene su picor, ¿no es cierto? Pero también tiene su sabor, ¿no? Entonces también es un patrimonio que tenemos aquí en el Perú, ¿no? La diversidad de ajís, ¿no? Que podemos encontrar unos muy picosos, ¿no? Uno con mucha predominancia de la capsaicina, ¿no? Pero que también tenemos pues otros tipos de compuestos, ¿no? Que le dan sabor a las preparaciones, ¿no? Entonces, tan es así de que muchas veces se le puede extraer el picor, pero sigue dando sabor, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración eso, ¿no? Y el ser humano, chicos, ¿no saben? Ha movido el mundo tratando de encontrar sabor a los alimentos, ¿no es cierto? Sino, ¿por qué creen que Colón descubrió América? Porque la reina quería sabor para sus preparaciones, ¿no? Entonces, hasta ahorita seguimos nosotros integrando, ¿no? Ese compuesto tan importante en nuestra alimentación diaria. Por otro lado, ¿qué beneficios tiene el ají amarillo para el consumidor? En este caso, Ujú, pues, ¿no? Elaborado ya como mermelada, ¿no? ujú. Bueno, cuando los alimentos pasan por diferentes procesos de elaboración, ¿no? Lo que nosotros tratamos, está muy bien, ¿no? Es de que nosotros podamos ablandar las estructuras que tiene el alimento y por lo tanto los compuestos, tanto los nutrientes como las otras moléculas, ¿no es cierto?, puedan ser más asequibles, absorbibles por el organismo humano, ¿no? No nos olvidemos que cuando las moléculas están formando parte de este alimento, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que extraer eso, ¿no? Entonces, en el caso del ser humano, ¿no? Pues hacemos la masticación, hacemos la digestión, ¿no? Tratando de ablandar esas estructuras. Entonces, cuando uno lo utiliza ya, por ejemplo, precocido, cocido, hervido, triturado, etcétera, ¿no? Permite que haya una mejor utilización. ¿Está muy bien? ¿No? Y es una característica que deberíamos de tener en cuenta en el caso de este tipo de preparación. Hablemos un poco de la mermelada. ¿Usted qué nos puede decir sobre los procesos, el proceso productivo de una mermelada casera? Ujú. En este caso, pues, ¿no? De mango con ají, tiene el 15% de pulpa de mango para sentir el sabor del mango y el otro porcentaje, el 50% de mango licuado y el 35% de ají. Estamos hablando de 40, 75% de pulpa de mango. 65% de pulpa y 35% de ají amarillo en pasta. O sea, estamos hablando del 70% de fruta en sí, se podría decir. Sí, casi. Sí, ¿Sí? De alimento. Está muy sí. bien, ¿no? Y el resto va a ser los otros componentes que tiene la mermelada, ¿no? Bien, miren, jóvenes, actualmente, ¿no? Pues sí hay que considerar, ¿no? De que los azúcares, ¿no es cierto?, están de alguna manera mal vistos, ¿no? O sea, hay mucha resistencia, ¿no es cierto? Porque también hay mucha difusión, ¿no es cierto?, de que te hace daño, que la diabetes, que el sobrepeso, que la obesidad, está muy bien, ¿no? Pero hay que reconocer, ¿ya?, de que el ser humano, ¿no?, finalmente utiliza glucosa como fuente de energía. ¿Está muy bien? Entonces, tú te puedes comer, es cierto, ¿no?, algo muy saludable, un pan integral, ¿ya? Pero finalmente los carbohidratos, ¿no es cierto?, el cuerpo humano los degrada hasta glucosa para poderlos utilizar, ¿no? Entonces, si hay productos que van a contener glucosa o azúcares simples, ¿no?, que también en este caso va a ser la sacarosa, está muy bien, ¿no? Si nosotros lo colocamos dentro de una alimentación balanceada, pues vamos a poder obtener justamente lo que el cuerpo necesita, ¿no? Que es la energía, ¿no? Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de estos productos que vienen a ser la mermelada, que sí tiene muy buena concentración de azúcares, está muy bien, ¿no? ¿Puede formar parte de una alimentación? Sí,
por ejemplo, de un deportista, ¿no es cierto?, de un adolescente que necesita o tiene unos requerimientos muy altos, está muy bien, ¿no? Y que muchas veces no puede comer mucha abundancia, ¿no? Entonces podemos dar cosas concentradas en energía, ¿no? Y ser una opción, está muy bien, ¿no? Entonces también diversificamos la alimentación, ¿no? Y pues en otros aspectos, ¿no? Que hay que considerar ya es que si nosotros tenemos producción de alimentos, ¿no? Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando actualmente, ¿no? Es el gran desperdicio de alimentos, es decir, aquellos alimentos que se echan a perder. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿no es cierto?, las tecnologías adecuadas para llevar a cabo un almacenamiento, ¿no? Entonces, imagínense ustedes un agricultor, ¿no es cierto?, que es un agricultor básico, ¿no?, en estas zonas de producción de mango, ¿no? Muchas veces no puede vender toda su producción. Entonces, ¿qué pasa con ese mango? Pues se deteriora y se bota. Está muy bien, se bota, se elimina, ¿no? Entonces, si nosotros le damos alternativas, está muy bien, ¿no? Entonces, este agricultor va a tener ingresos, está muy bien, ¿no? Nosotros transformamos los alimentos y tenemos un mercado que los puede comprar, ¿no? Entonces, esta es una cadena de producción, ¿no? Que se puede hacer sostenible en el tiempo, está muy bien, ¿no? Y que también evitamos el desperdicio de los alimentos, ¿no? Entonces, también hay que considerar esas opciones, ¿no? Cuando uno va a hacer el proceso de selección de sus alimentos, ¿no? Para, pues, su consumo diario. ¿Está muy bien? Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Conoce algunos antecedentes de elaboración de mermelada que haya contenido mango con ají amarillo? Ah, Es no, 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 nunca. Nunca he visto mango con ají una nueva amarillo, ¿no? propuesta para el Eh, mercado para dar a conocer sí, también las ajá, bondades del sí, ají amarillo y claro, relación con el mango, ¿no? sí. Entonces, sí, sí. Mira, ve, el mango, como te digo, es una fruta deliciosa que lo haces en jugos, lo haces en helados, lo haces en postres, ¿no? En mermelada es una maravilla, ¿no? Yo cuando les enseño a los alumnos a hacer esta mermelada, ¿no? Y también el mango, ¿no? Es fácil de alguna manera, es una fruta dócil de alguna manera, ¿no? O sea, no necesitas, por ejemplo, agregarle demasiada cantidad de pectina, ¿no? Para que podamos tener esa consistencia de mermelada, ¿no? Entonces, es una fruta que se adapta muy bien, ¿no? Ahora, si nosotros le podemos agregar ciertas o hacer estas simbiosis tan buenas, ¿no? Con otros tipos de alimentos, pues qué bueno podamos tener, ¿no? Además también el paladar de las personas como que es un poco más desafiante en estos tiempos, ¿no? Entonces las combinaciones resultan bastante agradables para un mercado, ¿no? Emergente de personas jóvenes, matrimonios jóvenes, ¿no? Que tienen ya estas tendencias, ¿no? Entonces el unir el mango con el ají, pues es una propuesta bastante innovadora. Yo nunca no lo he visto antes, ¿no? He visto sí de rocoto con tomate, por ejemplo, ¿no? O rocoto con zanahoria, ¿no? Pero el ají amarillo no lo había visto antes, ¿no? Entonces, considero sí que es una buena oferta, ¿no? Que podemos tener hacia la población, ¿no? Y que pues hay que abrirles espacios para que podamos tener mayor acceso, ¿no? A este tipo de productos, ¿no? No sé dónde ustedes han pensado colocarlos, ¿no? Para que la gente pueda tener este acceso a compra. Las tiendas por conveniencia, como Tambo, Oxxo, Más, pensando, Oh, sí, lanzarlos a mira, va a ser bastante masivo, ¿ah? Ah, sí, entonces sí, la gente sí lo va a poder tener, ¿ah? Ah, está bien, está alcance. interesante la Porque propuesta. un Qué tambo, bien. es que el tambo es la revolución de las bodegas, ¿no? El tambo Ujú. es la famosa bodega, pues está también en Las competencia. bodegas de barrio, Exacto. pero Sí, donde encuentras más cosas, ¿no? cada, Sí. cada, cada lugar está tambo, está listo, está más, entonces mm, creo que es la manera más asequible de tener los productos a la mano, al alcance, ¿no? Y Ujú, no solamente ha llegado a las amas de casa, sino a todas las personas, ¿no? Porque en sí ujú, está cementado a todos, ¿no? Entonces, ujú. pero ahorita, Perfecto, perfecto. claro, ahorita ya es una tendencia, ¿no? ¿Quién no tiene un tambo cerca a su casa, ¿no? Sí, 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 tienes mucha razón. Oye, mira qué bien, ¿no? Porque sabes que, Josafat, cuando a veces la gente quiere estos productos innovadores, nuevos, está muy bien, ¿no? Hay como que tiendas específicas, ¿no? Exacto.
y no siempre se puede acceder, ¿no? Por ejemplo, quiero ir a una tienda y, uy, mira, todavía está por, supongamos, por Jesús María, ¿no? Entonces, bueno, los que están cerca irán, ¿no? Pero los que no estamos cerca no iremos y por lo tanto no vamos a poder acceder al producto, ¿no? Entonces es una muy buena opción el que puedan hacerlo más masivo, ¿no? Claro. Por otro Ujú. lado, pasamos a la séptima pregunta. ¿Usted considera que habrá algún valor agregado en la elaboración de nuestro producto con respecto a otras marcas, ¿no? Que existen ya en el mercado y por qué, ¿no? O sea, Ujú. más que nada nuestro, como decía, la elaboración Sí, con ají. mira, ve, sí. Yo, de verdad les aconsejaría que mantengan ese porcentaje de fruta. Está muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque salen muchas marcas en el mercado, está muy bien, ¿no? Y cuando tú, abres el producto, ¿no es cierto? Encima está la fruta, ¿no? Está bien, la fresita, está cortadita, todo, ¿no? Pero luego, en el resto del envase, ya no hay fruta, ¿no? Entonces se siente demasiado artificial, ¿no? O sea, es una pectina, está muy bien, ¿no? Puede ser el jugo de la fruta, pero no sientes esa pulpa que es muy característica, ¿no? Claro. Entonces, si es que uno encuentra una mermelada que encuentre ese sabor, está muy bien, ¿no? Está bien, esa textura, o sea, encuentra realmente la fruta, pues va a ser bienvenida, ¿no es cierto? Y va a ser más demandada, ¿no? No nos olvidemos que la gente está optando por productos, ¿no? Más naturales, más naturales en el sentido de que puedan encontrar al alimento en sí, ¿no? Entonces estamos hablando de esa cantidad de pulpa, ¿no? Entonces sí, si la mantienen, pues yo creo que la gente se pasa la voz, ¿no? Dice, sí, mira esta mermelada, qué rica, qué sabrosa, que se mantiene con estas características y pues uno lo encuentra. Eh, por otro lado, la pregunta número 8 nos dice que si usted nos recomienda algunos alcances adicionales sobre la complejidad que tiene al producir la mermelada, ¿no? ¿Cuál es ese momento en que se ve un poco complejo a elaborarla, ¿no? Un Mm, poco riguroso, qué ¿no? bonito, un poco riguroso, sí. Sí. Mira, ve, bueno, en primer lugar, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que cumplir la legislación vigente. Está muy bien, ¿no? La legislación vigente, ¿no? Nos da ciertos parámetros, ¿no? Que debemos nosotros tener en cuenta porque hay que proteger a esa persona que consume el alimento, ¿no? Esa persona va a ir a los lugares que ustedes están determinando, ¿no? Y no va a saber que Josafat hizo la mermelada. Y si le cae mal, ¿no es cierto? O le causa algún problema, está muy bien, ¿no? Entonces la persona tiene que tener derecho a quejarse, está muy bien, ¿no? Tiene que tener derecho, ¿no? A saber qué es lo que pasó, ¿sí? Entonces, para que eso no suceda, ¿no? La legislación justamente nos da esa posibilidad de que el alimento salga inocuo, ¿no es cierto? Entonces, el tema de BPM es muy importante, ¿no? ¿Está bien? El BPM, como ustedes saben, ¿no? No es una camisa de fuerza, sino es un sistema que se puede adaptar muy bien, ¿no es cierto?, a diferentes tamaños de infraestructura. O sea, no pensemos de que necesitamos una planta inmensa, procesadora, ¿no? Para hacerlo, no, sino que lo podemos ajustar a lo que nosotros tenemos como es nuestro sistema de producción. Está muy bien, eso primero, ¿no? Y más que Luego, nada, ajá. perdón que le interrumpa, más que nada también ver los puntos críticos, ¿no? En el proceso de producción, porque uno puede fallar hasta en el envasado, o sea, tiene un buen producto, pero falla en el envasado, también no va a ayudar a la conservación de la mermelada. Claro, el siguiente paso está muy bien, ¿no? Si es que ustedes logran cumplir este requisito que son las BPM, está muy bien, ¿no? El siguiente paso para seguir creciendo en el tema de la calidad e inocuidad de los alimentos, ¿no es cierto? El establecimiento de los puntos críticos a través del sistema HACCP, ¿no? Entonces, si es que ustedes lo hacen, perfecto, está muy bien, ¿no? Pero aquí estamos hablando como un poco el tema de inocuidad, ¿no? En el proceso en sí de elaboración de la mermelada, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta de que existen parámetros organolépticos, está muy bien, ¿no? De que justamente va a permitir que la mermelada sea aceptada o sea rechazada por la gente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos parámetros, no? En primer lugar, ¿no es cierto? La capacidad que tiene la mermelada de untarse, ¿no? O sea, debe ser una mermelada que permite un deslizamiento por el pan, por la superficie, ¿no? Que es como nosotros estamos acostumbrados a comer, está muy bien, ¿no? O que permita que metes la cucharita y saques una cucharita, ¿no es cierto? O sea, que no se disperse, que no se forme acuosa, ¿no? Y que de alguna manera nosotros le decimos que no llore en el envase.
Está muy bien, ¿no? Entonces, por eso las proporciones muy importantes, ¿no es cierto?, de estos compuestos, ¿no es cierto?, que le van a dar esa consistencia a la mermelada, ¿no? Y estos valores están determinados por los sólidos solubles. Está muy bien, ¿no? En este caso los vamos a medir en grados Brix de la mermelada, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar la textura. ¿Está muy bien? Pero aquí ya que tú hablas del punto crítico del proceso de elaboración, está muy bien, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no es cierto?, implica de que no haya también un proceso de caramelización, es decir, que la mermelada se te queme, ¿no? Entonces, por eso, esos son parámetros que ustedes tienen que ir midiendo, ¿no? De acuerdo a los diferentes, pues, ¿qué te digo? Preparaciones que van haciendo, experimentos que van haciendo, ¿no? Entonces, porque me imagino que el producto que ustedes tienen ahorita no salió a la primera vez, ¿no? Claro, Sino que fue un producto que ustedes fueron viendo, ¿no? El calor está muy bien, o la temperatura del alimento, las cantidades que se debe de seguir. ¿Está muy claro, en bien, no? ese caso, Entonces, con ujú, respecto, perdón, con respecto a las temperaturas, a los insumos para tratar de evitar que sobrepasen ¿no? la ebullición, porque la idea es mantener una temperatura en proceso de inicio hasta el final, ¿no? Y que tenga la cocción adecuada, ¿no? Mediante termómetro, no estar ahí pendiente para evitar que se queme, como dijo. Entonces, sí es importante que al momento durante todo el proceso, nosotros estemos pendientes de la elaboración sí, no, claro que sí. y Sí, no sí, sí. saltearnos no cualquier proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en el proceso de elaboración de la mermelada ya existen los pasos, está muy bien, ¿no? Muy bien establecidos, ¿no? Pero dependiendo de la naturaleza de la máquina que ustedes van a utilizar, ahí es cuando ya lo adaptan, ¿no? A su propio producto, ¿no? Entonces tenemos el primer paso, está muy bien, ¿no? La materia prima, ¿ya? Que tiene que cumplir con estas características de calidad. Está muy bien, ¿no? En el caso del mango, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que pueden tener ciertos contaminantes, ¿no? Restos, por ejemplo, de plaguicidas, de pesticidas, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener un contrato con proveedores que justamente nos garanticen que no tienen eso. ¿Está muy bien, no? Porque si no, imagínate, en cualquier momento Digesa te hace una inspección y te encuentra eso y pues el desprestigio es bastante fuerte. ¿Está muy bien, no? El lavado de la fruta, está muy bien, ¿no? Con las características de agua potable, ¿no? Que están permitidos en el reglamento, ¿no? Y es importante, ¿no? Tratar de disminuir la cantidad de microorganismos, ¿no? De ahí por eso se procede a un proceso de desinfección. Está muy bien, ¿no? Ahora la persona que está manipulando todo esto, lógicamente tiene que ser una persona saludable, ¿no? Que cumpla, como te decía, las BPM, ¿muy bien, no? Luego ya vienen a hacer el procesamiento que de alguna manera expones tú el alimento porque le estás sacando la cáscara. O sea, su cobertura natural tú lo estás sacando, ¿no es cierto? Porque forma parte del proceso, ¿no? Y lo expones, ¿no? Entonces, ya cuando el alimento está sin cobertor, está bien, ¿no? Tenemos que evitar que se contamine, ¿no? Entonces, por ahí la importancia de estar, las separaciones físicas que puedan haber entre los diferentes componentes, ¿no? De ahí haces el procesamiento, ¿no es cierto? Y ya lo vas a llevar a someter a un proceso de alta temperatura, ¿no? En el caso de la mermelada, sobrepasa los 100 grados centígrados, ¿no? Y al sobrepasar los 100 grados centígrados hay que tener en cuenta de que no hay sobrevivencia de microorganismos. Entonces ya estamos hablando de un alimento inocuo, ¿no? Pero también las altas temperaturas hacen que reaccionen los componentes que tiene la fruta y la diferente materia prima, ¿no? Te decía que en el caso, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que para que haya un proceso de textura, de obtención de textura, ¿no es cierto? Tiene que haber un medio ácido. Y a veces el mango no llega a tener un medio tan ácido, ¿no? Entonces ahí sí podemos agregarle nosotros, por ejemplo, ácido cítrico, está muy bien, ¿no? Importante para que el ácido reaccione con la pectina y la pectina pueda hacer la unión justamente de los componentes que vienen a ser los azúcares, ¿no es cierto? Con el agua que tiene la fruta. La Está fruta. muy bien, ¿no? Y así obtener el proceso de textura que tanto deseamos, ¿no? Esto se debe de hacer a temperaturas, ¿no es cierto? Más o menos llega la mermelada a 103, 100 grados, 5 grados centígrados, ¿no? Sí, O sea, ya. no motivar
no forzar a Mm, que se haga más rápido, porque a mayor elevación de temperatura Con ¿no? respecto a Se las va a producir. temperaturas, Ujú, pero me permite, ujú, nosotros, nuestra fórmula, por ejemplo, hemos llegado a 105 gramos, ¿no? ujú, A lo máximo. ujú, Entonces, y respecto a la pectina, al ácido cítrico, estamos evaluando para poder hacer una toma de decisión en el proceso, en la cual a nosotros también nos haga ver el producto, ¿no? Final como un producto también vistoso. En este ujú. caso hemos usado panela que no nos ayuda visualmente, pero usted considera de que si en nuestro caso hemos usado un 70% de azúcar, perdón, de panela, se reemplace por la pectina, ¿a más o menos a qué cantidad por kilo? La pectina está en relación al azúcar. Mm, Está muy bien, ¿no? En relación al azúcar, porque lo que va a reaccionar, ¿no es cierto? Va a ser justamente que se estrechen, ¿no? Esos enlaces se están muriendo para hacer la retención del agua que tiene la fruta naturalmente, ¿no? Entonces le tenemos que dar estabilidad al agua de la fruta, ¿no es cierto? Esa agua interna de los alimentos, ¿no? Y así evitar el desarrollo de microorganismos, ¿no? Porque también la mermelada se convierte en un método de conservación. ¿Está muy bien, no? Si hacemos la relación de pectina con azúcar, ¿no es cierto? Es 1 gramo de pectina por cada 300 gramos de azúcar añadida. Está muy bien, ¿no? Entonces, no sale, bueno, dependiendo del volumen que tú utilices, ¿no? No es mucha la cantidad de pectina que se agrega, siempre es cantidad mínima, ¿no? Pero sí eh, les decía que en el calor, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si ustedes han establecido a 105, está muy bien la temperatura, porque si no también puede hacer la famosa reacción de Milano, ¿no? ujú. Entonces ahí vamos a tener un problema de coloración muy intensa, está muy bien, ¿no? Y que tampoco va a favorecer mucho al tema. Doctora, en ese caso, nosotros, ¿qué nos aconseja? Porque para cambiar mejorar la vistosidad de la mermelada, ya que hemos usado panela, ¿nos aconseja algún aditivo, algo natural más o menos para que reemplace a ese porcentaje de azúcar, del 70% de panela, perdón, que hemos añadido a la mermelada? Se utiliza, de hecho, colorantes, pues, ¿no? Está bien. Pero si el mango, si ustedes le dan dando esa proporción, no necesitaría colorante, ¿ah? Porque es una proporción bastante adecuada en el cual se va a sentir el sabor del mango, ¿no? Y también el color del mango, eso Pero sí. más referente para Ujú. reemplazar la panela, la panela que a Mm, niveles de azúcares, ¿no? el problema del sufrido un proceso de cristalización. Está muy bien, ¿no? Entonces, al no haber habido un proceso de cristalización, ya la sacarosa que vamos a encontrar formando parte de la panela va a reaccionar mucho más rápido a altas temperaturas, ¿no? Y de hecho que les va a poner un color bien fuerte a la mermelada. Sí, doctora, Está muy bien, ¿no? justamente nos dicen que el color Muy parece fuerte. mermelada de tamarindo, no de mango. Sí No tiene el de, sabor no de de la mango. pulpa, pero Ajá, claro, esa ajá. es una de las sugerencias que nos han dado, ¿no? ¿Qué, qué Sí, más sí, que nada sí, nos porque la aconseja doctora ya para tenía el. nosotros Ah, sacar un buen producto de un porcentaje de sí. azúcar para ayudar a la conservación? Más que Ujú. nada porque, o sea, sin duda no nos está ayudando visualmente nuestra fórmula. Sí, 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 sí. Pero para eso existen muchas alternativas, ¿ah? Estamos viendo. Mire, ve, yo siempre he aconsejado, ¿no es cierto?, utilizar el azúcar blanca, ¿no? Algunos dicen que no, que porque la blanquean y todo lo demás, ¿no? Pero si es una azúcar que tiene un buen origen, está muy bien, ¿no? No tiene por qué no ser saludable. Está muy bien, ¿no? Claro. Finalmente, ya la cantidad que tú estás utilizando en azúcar, ¿no es cierto?, a la mermelada, ¿no es cierto?, no es lo mismo que tú lo estás consumiendo diariamente, ¿no?, por ejemplo, en tu leche, en tu café, en tus bebidas. Es muchísimo menos. Está muy bien, ¿no? Entonces,
justamente se trata de que la gente pueda adquirir buenos hábitos alimentarios, ¿no es cierto? Y saber controlar sus porciones, ¿no? Entonces, si tú le estás dando la opción de una mermelada, está muy bien, ¿no? Que se va a echar en el pan, ¿no es cierto? Y lo va a consumir o como parte de un postre, no sé, ¿no es cierto? Las proporciones son muy pequeñas, está muy bien, ¿no? Y la vistosidad que presenta esa mermelada, ¿no es cierto? Hace que pueda ser consumida, ¿no? Sí, eso sí, ¿no? Por ejemplo, supongamos una mermelada de fresa, ¿no? Que es tan rica la mermelada de fresa, pero si le echas panela, olvídate. Claro, matas todo el Y no, color, ese color intenso, ¿no? De la sí, sí, fresa. sí, ay, sí, qué pena, y el mango es tan, tan bueno, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, y la gente muchas veces, dice, ¿y qué fue lo que, no? Es más, se preguntará, ¿no? ¿Y por qué tiene esto, no? Entonces, y ahí eso viene la quizás va a ser cuestión, una barrera ¿tendrá para que mango? lo ¿No tendrá compren. mango? ¿Qué le habrán puesto? Entonces Exactamente, ve los ya no ingredientes, hacen la ¿no? O de por experiencia de sí, a compra, veces, ya ¿no? matan la Esa, experiencia de esa es compra. de mango, ay, no, qué fe esa mermelada, ni me la des, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Entonces, el efecto visual es muy, muy importante, ¿no? Estamos viendo. Ahora, mira, ve, tú no le estás poniendo colorantes, No, está no, muy no. bien, ¿no? Entonces, eso hace más bien que tenga ese valor agregado, ¿no? Está muy bien, ¿no? Y la gente se va a preguntar, ¿no? ¿Que le echaron azúcar? Es decir, bueno, de hecho que tiene que tener azúcar, a no ser que sea una mermelada light, ¿no? Que Claro, va a tener que utilizar un edulcorante, ¿no? Pero si no, no. Entonces, yo la verdad no le veo mucho el motivo de que usen panela. claro. Y si hay Ujú, un blanqueador, algo para tratar de cambiar este color, porque creo que si el blanqueador también ujú. cambiaría el color, ya no sería pues el mismo color de la mermelada, ¿no? De mango con ají, sino sería, Lo que tendrías que hacer es blanquear la panela, claro, la panela. y te da azúcar blanca. Ujú. Claro, Y ya la tienes en el mercado, la azúcar blanca. O sea, no hay mucho por qué descubrir ni qué hacer. claro, claro, ahí Sí, sí, estaría cometiendo errores porque, ajá, o sea, para, sí. La para este, panela, la panela es la primera parte de la formación del azúcar, si se quiere, ¿no? Es como una chancaca. Hablando con la doctora sobre los Ujú. aditivos, ¿no? Que si era necesario quizás incluir por el tema de la caducidad del producto, ¿no? Porque si no tenemos un aditivo, quizás demande tener una rotación mayor del producto y una logística para abastecer que probablemente nos demande más gasto, ¿no? ¿No, doctora? Sí, 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 eso justamente es de Yosafato, te quería preguntar, ¿no? De si están utilizando, están considerando utilizar algún aditivo, ¿no es cierto?, para evitar el deterioro del producto, ¿no? Está muy bien, ¿no? Es cierto, ¿no?, de que a veces cuando uno habla de alimentos saludables, está muy bien, ¿no?, evitar el uso de estos aditivos, ¿no? Pero cuando son los permitidos dentro de la legislación y en las cantidades adecuadas, ¿no? Para algo uno es profesional y tiene la ética para poder aplicar esto, ¿no? Entonces no tendría por qué causarnos miedo, ¿no? claro, Si en ustedes este desean caso, si ustedes desean un producto natural, está muy bien, ¿no? Sin nada de aditivos, les decía que el riesgo es bastante alto, ¿no? Porque tú me estás diciendo de que lo van a colocar en mercados como estas tienditas, está muy ambos, bien, ¿no? listo, Pero vienen por conveniencia, claro. es amplio, ¿no? Entonces van a tener una logística bien loca porque van a tener que rápidamente sacar los productos Sí, hay de- rota, tiene bastante rotación. no, Sí. exactamente, tendríamos que hablar de un producto que sea bien consumido, ¿no? Bien consumido para evitar eso, ¿no? O sea, profesora, usted nos recomienda sí necesariamente usar un aditivo. Sí, 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 yo sí les recomiendo usar un aditivo. Gracias. Y Con eso no respecto, deja de hacer que sea menos natural, ¿no? Eso sí, no. Ujú. con respecto al azúcar, la panela, reemplazaríamos la Allá. azúcar blanca, Sí, eh, claro. pectina, ácido cítrico, Ujú. más o menos en qué cantidades, creo que por kilo estaba hablando, 1 gramo, 300 creo. gramos de azúcar. 1 gramo de pectina porque reacciona con 300 gramos de azúcar. Ujú. Entonces de ahí lo tienes que hacer, ¿no? Ujú. Y respecto a la siguiente pregunta es, hablemos sobre la cristalización de la, Mm, de de la la, mermelada. de la Ujú, mermelada, ujú. ¿no? Sí, De acuerdo bien. al porcentaje de ácido de Este, fruta y el ácido cítrico, ¿no?
Sí, bien, la mermelada, ¿no es cierto?, va a llegar a un punto en el cual hay esta reacción química que te digo que se produce, está muy bien, ¿no? Y también, de hecho, que cuando hay el proceso de cocción de la fruta va a haber evaporación de agua, está muy bien, ¿no? Entonces, ahí es donde se termina el punto, ¿no es cierto?, en el cual ha producido esta reacción, ¿sí? Dependiendo, o sea, hay que hacer pruebas, ¿no es cierto?, para determinar en qué momento se da este proceso, este punto, ¿no? Porque a partir de ahí ya pues se apaga, o sea, se comienza a disminuir la temperatura, ¿no es cierto? Y se forma esta reacción, ¿no? Si nosotros no consideramos bien este punto, ¿no?, puede dar lugar a una sobrecocción y por lo tanto a una cristalización, ¿no? Entonces, mira, esta cristalización se va a dar después de días, ¿no? No es que nos demos cuenta al momento, porque también tratando de mantener la inocuidad del alimento, el envasado de la mermelada se hace en caliente. Tú tienes el Doctora, frasco, ¿no? una Sí. interrupción. ¿Nos podría explicar bien a detalle qué significa cristalización? Ah, ya. La Cuando se refiere. cristalización, lo que pasa es de que cuando el azúcar, ¿no es cierto?, reacciona a altas temperaturas, está muy bien, ¿no?, puede producirse una reacción en la cual forma un, ya no va a estar de alguna manera diluida con el agua, ¿no es cierto?, sino que sobrepasa en la cantidad de solidez, se está muy bien, ¿no?, y eso se va a reflejar en los días que el producto se va a mantener, ¿no? Entonces, el azúcar se vuelve sólido, ¿no?, sobre la superficie de la mermelada, ¿no? Y a eso le llamamos nosotros la cristalización. Ya, ¿Está muy perfecto, bien? ya lo entiendo, Ajá. comprendido. Sí, ese es un defecto que le llamamos del producto, ¿no? Un defecto, ¿no? O sea, Yo considero se que sobre. eso más es cuando ya es pasado de cocción ya. Sí, Nosotros, bueno, sí, sí, sí. estamos usando solamente 45 minutos de cocción. No sé si Sí, usted qué nos puede eh, aportar sobre esto, ¿no? Sobre la cocción que tenemos y las temperaturas, si son sí, está muy óptimas o bien. no. Sí, está muy bien la temperatura, ¿no? Este, como te decía, como les decía, chicos, existen parámetros, se está muy bien, ¿no? Pero todo va a depender mucho, ¿no es cierto?, del tipo específico de materia prima. ¿Está muy bien, no? Yo te aseguro, Josafat, que cuando ustedes hagan la experimentación, van a ver que incluso se utiliza menos cantidad de pectina de la que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el mango tiene estas características, ¿no?, de tener buenas proporciones también de pectina, ¿no? Entonces no necesitamos agregarle mucha pectina. A veces cuando le agregamos, como dice la teoría, ¿no es cierto?, vamos a conseguir demasiada consistencia, ¿no es cierto?, que no corresponde a la mermelada, ¿no? Entonces si tú me dices que están ya cociendo la fruta a 45 minutos, están llegando a 105 grados centígrados, perfecto, ¿no? Traten de mantener este parámetro para que su producción sea constante, ¿no es cierto? Y bastante homogénea, ¿sí? Con respecto al gramo de pectina, Ujú, normalmente, ¿cuánto de ácido cítrico usaremos? Bueno, en sí, nuestra receta, vamos a reemplazar el ácido cítrico ujú, porque nosotros usamos en la receta el cítrico de limón. Al final le echamos un ujú, poquito para que eleve el tono, ¿no?, del mango y del ujú. ají. ¿Y qué cantidad estás haciendo, Yosafat, de mermelada? Para 1 kilo de Mm, fruta, sí, para para un un kilo kilo, de fruta. Con sí, razón el limón sí te, sí te hace efecto, ¿no? Lo que claro. sucede, ¿no es cierto?, es de que el limón, ¿no es cierto?, la acidez que le va a dar va a Echamos ser normalmente 10 justamente, gramos, 10 ya, mililitros de limón. claro, claro, no, pero a lo que voy es de que encontramos nosotros la vitamina C. Está muy bien, ¿no? Claro. Entonces, esta vitamina C, ya, cuando tú le echas en caliente, se evapora. Está muy bien, ¿no? Entonces, cuando es poquito, me estás diciendo 1 kilo, ¿no es cierto?, no se nota mucho, te hace efecto, ¿no? Pero yo me imagino que la producción de mermelada de ustedes no va a ser de 1 kilo, o sea, va No, a claro, tener que ser mucho mucho más, está más. muy bien, ¿no? Entonces Sí. estamos hablando de una masa más grande, está muy bien, ¿no? Y ahí sí van a tener que utilizar ácido cítrico, Ay, ay, ay. claro, Y más para o que menos puedan conseguir ese efecto, está para muy una bien, ¿no? cantidad, una producción, digamos, de 10 kilos, un ejemplo, ¿no? De 10 kilos, Ujú. más o menos cuánto de ácido cítrico tendría que reemplazar, ¿no? ¿O cuál es el Por 10 estándar para?
por por kilo de mermelada, o sea, por kilo de producto es 1 gramo. Es Un gramo. poquísimo de ácido cítrico, sí. Le va muy bien con la pectina, ¿no? Ujú. También 1 gramo también, ¿no? No, 1 gramo de pectina es por Por 300 gramos de azúcar. 300, sí, por No es por 300 de azúcar. no es por kilo de Por producto. kilo, claro, claro. El ácido cítrico sí es por kilo de producto. Ujú. Porque no Y te olvides que la pectina reacciona con el azúcar. con el ácido cítrico. Ajá, sí. Y referente al conservante que nos dijo, ¿qué conservante nos podría aconsejar para prolongar más la vida de este producto? Generalmente se utilizan los sorbatos. Está muy bien que son sales, ¿no? Vienen así en forma de sal, está muy bien, ¿no? Y también es poquísimo, ¿no? Es 0,1% también por kilo de producto, ¿no? Entonces, si por ejemplo ustedes hacen producción de 10 kilos, está muy bien, ¿no? Les va a salir como una especie de 1 gramito, ¿no? Entonces Un ahí hay gramo, que claro. tener una balanza gramera, ¿no? O sea, Gramel. una balanza sensible para poderlo medir bien, ¿no? Sí, porque a veces hay gente que dice, pero es muy poquito, dice, no hay que, ya no importa un poquito más, ¿no es cierto? Lo malo del aditivo es que tiende a amargar, ¿no? Entonces sí, la recomendación es que sea bien pesadito, ¿está muy bien, no? ¿No? Hay No, que no hacerle la pasarse. dilución, sí, no pasarse, hacerle la dilución respectiva y agregarle. Sí, Ujú, he leído un poco sobre estos porcentajes de ujú, cómo interviene la pectina, el ácido cítrico más los conservantes, porque también es importante el toque, el puntito de la salificación en la mermelada. ujú. O sea, le ayuda bastante, ¿no? A mantener el equilibrio, ¿no? Para conservar. Sí, 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 sí. Y lo bueno es de que como hay predominancia de azúcar, está muy bien, ¿no? No pierdes esas características, ¿no? Sí, estas porcentajes son muy pequeñitos, así que no hay problema En ese de caso, de doctora, ¿qué azúcar. tan importante sería la pectina en una mermelada? Como te decía, la pectina nos permite alcanzar el grado de gelificación que tiene la mermelada, ¿no? Y determina una de las características organolépticas más importantes que tiene la mermelada, ¿no? Se sabe que la pectina es muy predominante, pero en frutas que están en estado de inmadurez, ¿no? O sea, en frutas verdes, se podría decir, ¿no? Y generalmente lo que uno utiliza es una fruta en buen grado de madurez, ¿no? En la cual sí se ha, perdido, si se quiere, de alguna manera la pectina, ¿no? Entonces, por eso nos ayudamos con esta pectina comercial para llegar a ese grado de gelificación que tanto deseamos, ¿no? Que en realidad se extrae de los vegetales esa pectina, o sea, no es algo que no sea natural de eso, ¿no? Sí se extrae de los vegetales y es la que se comercializa en los mercados, ¿no? Ya no hay problema. Por otro lado, hablemos sobre el grado Brix en la mermelada. Ujú. Bien, en el caso de los grados Brix, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Van a ser esas cantidades que tiene de sacarosa la fruta, está muy bien, ¿no? Porque la fruta tiene su propia sacarosa, está muy bien, ¿no? Más la sacarosa que nosotros le estamos agregando como Agregando. azúcar, está muy bien, ¿no? Entonces, esta concentración de grados Brix está muy bien, ¿no? No debería de sobrepasar, por ejemplo, el 30% de grados Brix, ¿no? Entonces, también Josafat, yo les recomendaría que cuando hagan la producción más macro, está muy bien, ¿no? Porque ahora lo están haciendo en micro de alguna manera porque son las pruebas de obtener características organolépticas, ¿no? Sí puedan ustedes agenciarse de un Brixómetro, ¿no? Para que les Claro. ayude a medir la concentración de grados Brix. Que no es difícil, ¿no? Está muy bien, no es difícil, ¿no? Eh, Cuando hablamos de grados Brix, de hecho tenemos que ver también el pH de la mermelada, ¿no? ¿Qué nos puede decir acerca en relación al el pH de la mermelada? ¿En qué estado tiene que estar? Ajá. ¿Caliente, frío? El, A qué nivel de pH más o no, menos? no. ¿5, 6, 4? Sí, generalmente, ¿no es cierto? La reacción que nosotros necesitamos, ¿no?
en la cual va a estar involucrada el pH, es justamente la reacción que tiene la pectina, ¿no es cierto?, con los azúcares, ¿está muy bien, no? Entonces, para llegar a una buena reacción, tiene que tener un pH muy, muy parecido al que encontramos en la fruta naturalmente, porque no nos olvidemos que la pectina es un componente natural de las frutas, ¿está muy bien, no? Entonces, ¿cuáles son el pH de las frutas, no? Generalmente estamos hablando de 2.5, 3 de pH. ¿Está muy bien, no? Entonces, hay frutas, está muy bien, que pueden tener este pH, ¿no? Una mermelada de naranja, una mermelada de agua y manto, ¿no? No necesitamos agregarle ácido cítrico, ¿no? Pero en el caso del mango sí hay que agregarle un poquito, está muy bien, ¿no? Para que podamos nosotros llegar a esta cantidad de pH. Está muy bien, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la acidez, ¿no? Que no se percibe, ¿ah? No vayan a pensar que se percibe con la boca, no, sino tiene que ver mucho con la concentración de estas estructuras químicas propias de la fruta, pero que son necesarias para llegar a un grado de textura deseada. ¿Está muy bien, no? Por eso es de que se le agrega el ácido cítrico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también, ¿no es cierto?, de que el ácido cítrico va a permitir el cambio de pH, está muy bien, ¿no? Pero que si le damos nosotros mucha cocción, están muy altas temperaturas, ¿no es cierto? También este ácido cítrico varía, ¿no es cierto?, por la alta temperatura, ¿no? Entonces ahí conjugamos nosotros, ¿no?, en que tenemos que llegar a cierto nivel de temperatura y comenzamos nosotros a apagar Claro. ¿En qué el momento, calor, por ¿no es cierto?, ejemplo, para que logremos, ¿no? ¿Está muy bien? en qué momento se puede añadir, por ejemplo, el ácido cítrico, la pectina y el sorbato? Ujú, ya. Cuando nosotros comenzamos el proceso de cocción, está muy bien, ¿no? Entonces, para cocer la fruta, porque necesitamos cocer la fruta. ¿Por qué necesitamos cocer la fruta, no? Porque vamos a comenzar a estabilizar los componentes que tiene, ¿no? Si no, la fruta se fermenta. Entonces, vamos a tener una mermelada fermentada, ¿no? Entonces, ustedes me dicen de que le están echando pulpa de fruta, ¿no? Y también el mango licuado, ¿no? Entonces, a ese proceso de cocción, por ejemplo, desde que prendemos el calor, está muy bien, ¿no? Y lo colocamos, ¿no? A propósito, ¿y le echan agua de azafrán? No, nada de agua, No, no, nada de agua, ¿no es cierto? nada de agua. Mm, Entonces, más o menos a los 20 minutos, está muy bien ya, cogemos nosotros ya y le agregaríamos el ácido cítrico. Está muy bien, ¿no? Ácido cítrico. Sí, ¿por qué? Porque tenemos que tener el medio ácido, ¿no es La cierto? pectina, de hecho, o sea, Ajá. el mango tiene pectina, pero en pocas Ujú. comparados con otras, ¿no? Sí, con otras frutas, sí, ¿no? Está muy Sí, bien. Y entonces, ahí cogemos, ¿no es cierto? Agregamos el azúcar, ¿no? Y ya tenemos un medio ácido. Medio ácido con azúcar, agregamos pectina, ¿no? Se va después de los dando 20 minutos recién, no de inicio el 5, azúcar. no del inicio el azúcar, no, porque no se les carameliza, sí se carameliza. Yo pensé que al agua, a la fruta le echaban agua, No, no, no. cocción. No, No le echan agua, todo le echan así, ¿no es cierto? No, no se les cristaliza si le echan agua desde el inicio el azúcar. no, no, ¿Con 45 minutos? no se ha cristalizado porque la cocción fue baja, llegó a 70 nomás. A 70 grados, ¿no? Sí, Porque lo que 70. podríamos hacer, ¿no es cierto?, es hacer cocción, ¿no es cierto?, con el agua propia de la fruta, está muy bien, ¿no? De Sí. paso que concentramos, está muy bien, ¿no? Y Por luego eso, agregamos el azúcar, ¿no? Porque lo que se quiere es que el azúcar se diluya, está muy bien, ¿no? Reaccione con la pectina y forme el gel para que exacto. dé consistencia a la mermelada, ¿no? O sea, Claro, es por eso que usted me dice ujú, que es en el minuto 20, pero en este caso nosotros a usamos los como 20 si, minutos, sí, claro, o más o sea, el menos ácido cítrico. esa temperatura, Ujú. hice 10 minutos de cocción y de ahí recién puse el azúcar. Bueno, de hecho la panela se disuelve más rápido, ¿no? Ujú. Entonces, se unificó todo y de ahí puse, pues, llegado a los 45 minutos y a la temperatura 105 grados, ahí le puse al final solamente el toque de limón, que reemplaza la pectina, y un poco de gelatina en polvos. Para ese kilo usé, creo, eh, 8 gramos. 8 gramos. Y bueno, Bastante, ¿ah? sí, Bastante. bastante, Pectines bastante. usaste. No, no, pectina no, no, no. Usé Pucha. la Ah, gelatina gelatina. para darle Ah, la ya, ya, densidad. claro, claro, Pectina no, claro. la Ah, ya, pectina ya, ya. es Entonces, simplemente lo único que hice, lo más casero que hice es coger la misma cáscara del mango y ahí mismo,
revolverlo, ¿no? Para que claro. suelte la pectina ahí. Ah, ya. La misma pectina natural del mango. Ya. No le echaste No le pectina eché. Pero agregada. ahora esta segunda que va a ser Ujú. la segunda producción, sí va a ser con pectina, sí va a ser con ácido cítrico. Ah, ya. Entonces, ahí tienes que comprobar un poquito más el tema de como lo que te estoy diciendo. Por eso te digo, yo te aconsejo, ¿no es cierto?, que hagas cocción de frutas sin presencia de azúcar. Claro. Está muy bien, ¿no? Ya, de ahí a los 20 más o menos le agregues el ácido cítrico, está muy bien, ¿no? De ahí agregues, no te olvides que la pectina va unida al azúcar. La pectina no va sola. Ujú. Está muy bien, ¿no? Entonces tienes tú la cantidad de azúcar, le agregas la pectina, revuelves todo y vas echando poco a poco, ¿no es cierto? Y vas dejando de que llegue a punto de gelificación. Está muy bien, ¿no? Y de ahí el ácido cítrico, 205 ¿no? Y el ácido apagas. cítrico. No, primero es el ácido cítrico porque tiene que haber el medio ácido para que la pectina reaccione con el azúcar. Entonces primero es el ácido cítrico y luego le agregas la pectina con el azúcar. Ujú. Sí. Y al final el conservante. Sí, al final el conservante, ¿no? Tendrías que ver, o sea, qué tipo de conservante le agregas, está muy bien, ¿no? Porque también hay temperaturas, ¿no? Entonces comienza a descender la temperatura, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el sorbato de potasio le tienes que agregar a 80, ¿no? Entonces esa temperatura agregas el sorbato, está muy bien, ¿no? Mueves toda la mermelada, está muy bien, lo homogenizas, está muy bien, ¿no? Y de ahí ya puedes comenzar a envasar, ¿no? No se olviden que la recomendación es que se envase en caliente. Sí, claro. Ujú. Para ayudar a que también, más o menos a caliente, ¿qué grado? 90 grados, porque 80 grados por ahí. Sí, 80 todavía estás matando microorganismos, ¿ah? O sea, 80 está Sí, muy bien, sí. Ujú. 80, 90 nada más el lapso. Porque después, Sí, como llega a 100, que baje un poco, ya creo que en maquinaria creo que le dan unas vueltitas en sí, producción y ahí se espera para que se enfríe, lo miden y listo, o sea, hace la producción a escala, ¿no? exactamente, En, sí. eh, Envasan al toque. Profesora, una consulta. Sí, claro, dime. Vamos a vaciar el producto, ya sea en sachet o en frasco, igual, caliente, a 80 grados. Sí, claro que sí. Si es en frasco, perfecto, el frasco resiste muy bien, ¿no? No se olviden, ¿no? Cuando le enseñaba yo a Zafata, le enseñaba de que tienen que tratar de llegar hasta el tope, está muy bien, ¿no? Cerrar, ¿no es cierto? Y voltear el frasco, con la finalidad de que se forme el famoso vacío, está muy bien, ¿no? O sea, no hay presencia de oxígeno y menor desarrollo de microorganismos, ¿no? Y los frascos se mantienen boca abajo. Está muy bien, ¿no? Aparte de que como la mermelada es azucarada, ¿no? Te va a sellar todo el borde de donde puede haber ingreso de oxígeno, está muy bien, ¿no? Y va a ser un producto mucho más seguro. Está muy bien, ¿no? Si fueran sachets, sí van a necesitar máquina, Claro. En ¿no ese es caso que cierto? En sachets van a necesitar máquina, ¿no? Entonces, siempre dejan un espacio también en el sachet. sí, ahí tendrían que ver, ¿no es cierto?, según la máquina que les dice, ¿no es cierto?, cómo hacen el llenado, ¿no? Pero sí, generalmente siempre es en caliente, con la finalidad Ay, de que tratarse de matar siempre microorganismos. Sí, ujú. Pero el sachet también es bien flexible, ¿no? Resiste muy bien la temperatura. sí, es sachet doy pack, que viene con rosquita, como la Ah, qué mayonesa, lindo. algo así. Ajá, sí. Ah, qué Sí. bien, qué bien. Una buena alternativa también, una buena Sí, alternativa. porque normalmente cuando tenemos en presentaciones de más de 350 gramos, cuando lo compran, ¿no? La experiencia de comprar un producto es que tú lo lleves a la refrigeradora, lo guardes y lo uses cuando tú deseas. Entonces destapas, Claro. entonces dosificas también más que nada, ¿no? Sí, Dosificas. pues claro, eso está muy bien, ¿no? Más fácil también de utilizar. Ujú. En caso de la gelificación, eh, más que nada, ¿cómo se llega a la gelificación? En qué momento? ¿Cuál es la temperatura? El momento que la Las gelificación. temperaturas generalmente van de entre 102 a 105 grados centígrados. Está muy bien, ¿no? Eso es lo generalmente, ¿no?
y a esa temperatura es cuando se llega la unión, ¿no es cierto?, de la pectina con el azúcar, se estabiliza, ¿no es cierto?, y por eso ya viene el apagado, ¿no? Se puede decir que en ese momento ya se formó la mermelada, ya está cuajada, ya Ya está está, lista, sí, ya está exactamente, lista. ¿no? Ujú, sí. Y lo ideal tampoco ya no es moverla, agitarla, ¿no? Porque no te olvides que se forma como si fuera una especie de redecilla, ¿no? Entonces, si tú sigues moviendo, agitando, ¿no? Es como que rompes la estructura, ¿no? Entonces, ya, por eso de ahí nomás, ¿no es cierto? Se comienza a bajar la temperatura, ¿no? Para poderla envasar. ¿Qué sucede si el ácido cítrico es muy elevado? ¿Puede cristalizar en vez de gelificar? Si el ácido cítrico es muy elevado, Sí. no, 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 no. No, 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 no te va a Pero se cristalizar nada. recomienda usar el ácido cítrico en esos porcentajes, ¿no? Como mencionó. Sí, por el tema de la reacción, porque lo que tú quieres es que haya gelificación. Es 1 gramo por kilo, ¿verdad? ¿De ácido cítrico? Sí, Sí. 1 gramo por kilo de producto. Ujú. ¿Usted considera de que, perdón, a qué porcentaje o qué porcentaje de azúcar considera para una mermelada que Para sea alcanzar fundamental? para alcanzar generalmente esos grados Brix está muy bien, ¿no? Tendría que ser un 30% del producto final, Porque considerando de que va a haber eliminación de agua, ¿no? Ujú. claro, cuando mide ese grado Brix, ahí sale más o menos, te bota el porcentaje ¿no? de azúcar, ¿no? Porque nosotros Sí, usamos el 70%, por ejemplo, hemos usado el 70% de panela, pero en este caso, cuando ya se termina la elaboración, ¿en cuánto se reduce? no, pero no me dijiste que habías empleado 70% de pulpa. Sí, 65% de pulpa, pero 70% de panela. No, pues, pero ¿cómo se... 65 más 70 te sobrepasas el 100%, no puede ser. 65% de pulpa, ¿no es cierto? Y por lo tanto el 35% sería panela, para que llegues al 100%. Claro. Bueno, en Ajá. este caso, Ahora, para 1 kilo, claro, el 35% puede ser pues 700 gramos, no sé, ¿no? También, no, claro. no, no sé. Bueno, le Ajá. comento, nosotros hemos usado 65% de pulpa de mango y Ya, dentro de ese 65 hemos usado solamente 15 cortado en cubos. ya, Entonces, el 35 hemos usado de pasta de ají amarillo. Eso ya, conforma 1 kilo. Y de ajá. este kilo, solamente hemos usado 700 gramos de panela. Ah, ya está bien, pues, claro. Claro, Está muy bien, porque de ahí llega a justamente al 30% de grados Brix. Sí, está muy bien. Ujú. ya, Claro, perfecto. está muy bien, sí, muy bien, perfecto. Eso les ha Eh, salido buen producto al inicio. sí, sí, para iniciar este proyecto, sí, claro, de hecho. Ajá, ajá. Ahora con su ayuda y soporte, de hecho, ya va a salir más vistoso, más Sí, agradable, untoso igual, tiene que ser pero rico. sí, va a Ujú. estar buenas. Qué bueno. Conservas, se puede añadir, perdón, ¿qué conservante se puede añadir para alargar la vida de la mermelada? Otros, aparte Ah, del sorbato. lo que pasa es de que son los más recomendados, está muy bien, ¿no? Porque por el tipo de microorganismos que inhiben, que es muy característico en frutas, ¿no? Hongos, mohos, levaduras, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esos dos son los más recomendables. En ese caso, usted nos comentaba sobre los grados Brix. ¿Cuál es el punto de equilibrio respecto a la medición de los grados Brix para evitar una proliferación de microorganismos? Esa medición se hace después de la elaboración de la mermelada. Claro, cuando has llegado a tu punto de gelificación, ¿no es cierto? Que son justamente, te va a dar la cantidad que hay de sólidos, está muy bien, ¿no? Medidos en azúcar en relación al agua que todavía contiene la mermelada. Entonces, esa proporción estabiliza el agua que está en la mermelada y no permite el desarrollo de microorganismos, ¿no? Pero no quiere decir que nunca lo va a inhibir, ¿no es cierto? Porque aunque el producto esté estático,
está muy viendo, siguen habiendo diferentes tipos de reacciones químicas internas, ¿no es cierto?, que van a conllevar definitivamente al deterioro del producto, ¿lo estamos viendo? Entonces, lo que hacen los aditivos alimentarios es retrasar este proceso, hacer que estas reacciones sean mucho más lentas, que haya menos disponibilidad de agua para que no haya desarrollo de microorganismos, se está muy viendo, y por lo tanto el producto dure mucho más tiempo, ¿no? Pero de que va a existir estas reacciones, sí existen. Ujú. Con respecto a los espesantes o gelificantes para la mermelada, ¿qué productos nos aconseja, nos recomienda? Se tiene que utilizar siempre este tipo de aditivos, ¿no? Con la finalidad de que no se alteren las características normales o naturales del producto, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar otros tipos de fécula, supongamos, ¿no? Si se logra percibir, entonces como que la gente también no va a ser de su agrado, ¿no? Entonces, por eso el más recomendado es la pectina. El más recomendado es la pectina, ¿no? Porque como te decía, sabe lo mismo que a fruta. Claro. Las pectinas de vegetales, mejor, ¿no? Lo que pasa es de que la pectina se venden en estas tiendas de alimentos, está muy bien, ¿no? Y son así como si fuera gelatina, está muy bien, pero no es gelatina, porque son otras estructuras, ¿no? Especiales para frutas. Ujú. De seco, se le añade de seco. No se Sí, le sí, agrega sí. agua, no, No, se le agrega, junto, como te digo, unido al azúcar, claro. al azúcar, sí. Ujú. Y normalmente, ¿a cuántos grados se puede trabajar la mermelada y cuál es el punto para identificar ya cuando está hecha la mermelada? Ujú. Sí, vamos elevando la temperatura, está muy bien, y cuando nosotros queremos llegar al proceso de cocción, por la consistencia propia del alimento, se llega más o menos a 100 grados, 105 grados centígrados, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no es cierto? Ya como comienzas a echarle todos los elementos, ¿no? El ácido cítrico, el azúcar con la pectina, ¿no es cierto? ¿No? Llegas al punto de gelificación y ahí tienes que dar por culminado el proceso de elaboración de la mermelada, ¿no? Ya para culminar, la pregunta final es, ¿qué tanto se conservan las propiedades del mango y ají amarillo después del proceso de elaboración de la mermelada? O sea, ¿se pierden las propiedades? Ujú. ¿No se pierde? Ajá. Sí, hay que comprender, ¿no es cierto?, que los sistemas biológicos, o sea, los seres vivos, ¿no es cierto?, siempre hay pérdidas y siempre hay ganancias, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando nosotros es que podamos nosotros obtener las mayores ganancias, disponibilidad de los compuestos que tienen estas frutas. ¿Está muy bien, no? Y sí, cuando uno hierve la fruta, está muy bien, ¿no?, van a haber pérdidas de vitaminas, ¿no? Van a haber pérdidas también de estos compuestos bioactivos, como son los antioxidantes, nadie lo niega, está muy bien, ¿no? Pero si es que no hiciéramos este proceso, está muy bien, ¿no? Sería también difícil de obtenerlos porque cuando están completamente crudos, a veces no podemos sacarlos de esta materia alimenticia, ¿no? Entonces sí existen estos procesos, ¿no?, que nos permiten, ¿no?, hacerle la mejor obtención de estos nutrientes, ¿está muy bien, no? Por eso es de que son alternativas dentro de la alimentación que tiene el ser humano. Con respecto a Así es, los es así. octágonos, ¿en qué la mermelada sería Sí, de estaría, hecho que les va a salir, claro, de hecho que les va a salir alto en azúcares, ¿no? De hecho, ¿no? Estamos viendo, pero es la naturaleza propia del alimento, ¿no es cierto? claro, Entonces, si es un alimento que tiene muy buena concentración de azúcar, está muy bien, no quiere decir que sea dañino, sino de que al ser muy calórico, mucha concentración de azúcares, pues debemos de consumirlos en proporciones más pequeñas, ¿no? O sea, nadie piensa de que un tarrito de mermelada de 300 gramos te lo vas a acabar en un día, ¿no? Sino tiene que ser para que lo puedas consumir en varios días, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender los seres humanos a consumir de esa manera los alimentos, ¿no? De ahí que existen los octógonos que te dicen, no, mire, a ver, este alimento es muy alto entonces, ya, entonces lo debo de consumir en porciones mucho más pequeñas, ¿no? reducido, Y es claro, así, ok. sí, ujú, como debe de ser. Doctora, hemos quedado satisfechos con sus aportes, con nuevas ideas, de aterrizar mejor el producto, de Ujú. modificar y llegar pues a tomar mejores decisiones de este proyecto que nace, ¿no? Como primero como una idea,
ahí formulamos. Entonces, hemos quedado satisfechos, como le decía. Ya a nosotros nos queda muy claro todo el proceso de elaboración de la mermelada. Nos ha dado gusto saber de que tenemos un apoyo, y qué más que usted, pues, ¿no? Que nos ha facilitado de esta manera, ¿no? Para Ay, gracias, chicos. mejorar la elaboración, y de verdad les Claro, agradecemos mucho. mucho. Nuestro proyecto, de hecho, va a salir. Sí, Vamos claro, a hay que tener darle empuje. resultados, y Ujú. bueno, nos gustaría pues darle la primera muestra para ver usted qué opina, ¿no? Gracias, Josafat. Claro, Bien, Eso chicos, es. muchas La gracias. Yo primicia. felicitarlos, sí, claro, yo Gracias, sí, Miss. felicitarlos, claro. está muy bien. Yo felicitarlos por el emprendimiento, por las ideas que tengan, está muy bien, ¿no? Si en el proceso también necesitan algo, no duden en contactarme. Aquí estamos nosotros siempre para poderlos apoyar, chicos, ¿no? Porque está muy bien, ¿no? Fuerza, de verdad, fuerza, y sigan adelante con su emprendimiento, que está muy bonito, de verdad, ¿no? Está muy bien. Le Entonces ya cuando agradecemos. tengamos, sí, cuando tengamos ya la propuesta final, yo también los voy a ayudar a difundirlos. Claro que sí. Gracias, Miss, ¿Sí? ¿no? Por Gracias. concluida esta Luego, entrevista. Ha sido grato tenerla como invitada, y esperamos verla pronto después, ¿no? En otra Muy bien. presentación ya No, con el producto en sí ya realizado. Y bueno, pues ajá. me queda agradecer una vez más, y que tenga buen día. Ya, Gracias. gracias, chicos. Un abrazo para todos. Buen día. Nos estamos viendo.